Es síndrome de Rokitansky es la ausencia congénita del útero, ¿ya? No hay útero y tampoco hay el tercio superior de la vagina. Solo estas pacientes tienen el tercio inferior de vagina. ¿Por qué tienen el tercio inferior de vagina y no tienen el tercio superior? Porque el tercio inferior de la vagina tiene otro origen embriológico. El origen embriológico es el seno urogenital, ¿ya? En cambio, si están mal formadas, hay problemas con los conductos de Müller, no se forman, se pueden formar parcialmente las trompas, no se forma el útero, no se forma el tercio superior de vagina. Los ovarios están presentes y generalmente son normales, ¿ya? Porque los ovarios también tienen otro origen embriológico. Entonces, si con estrógenos y progesterona no arregla es porque tiene alguna alteración anatómica. Si llegó a arreglar, entonces tú tienes que medir las gonadotropinas, ¿no? Porque o sea, lo vas viendo por niveles, ¿no? Por niveles. Si el problema no está en el útero ni está en la vagina, entonces tienes que ver si el problema está en el ovario, en la hipófisis o en el hipotálamo, ¿sí? Entonces, para eso que vas a medir las gonadotropinas, la FSH. Entonces, si está elevada la FSH, esto quiere decir que hay un fallo ovárico. ¿Por qué? Porque si el ovario no está respondiendo, es como en la mayoría de hormonas del cuerpo, ¿no? Si hay una falta de respuesta del órgano diana, la hormona que actúa sobre eso va a empezar a aumentar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay resistencia a la insulina, inicialmente, ¿qué va a haber? Aumento de la insulina, ¿no? Va a haber hiperinsulinemia. Igual, si hay una resistencia a la acción de las gonadotropinas en el ovario, la respuesta del hipotálamo y de la hipófisis va a ser aumentar esas gonadotropinas, ¿no? Entonces, si está elevada, significa que el problema está en el ovario. Luego, tú evalúas. Si no está elevado y si está normal, haces una radiografía igual de la CIA turca. Si hay un tumor, pues son alteraciones del hipotálamo, de la hipófisis, o si no hay tumor, hay un fallo hipotalámico o hipofisiario. Bueno, este es el esquema de la OMS, es un poco más complicado, el más sencillo es este, ¿ya? Este es un poco más sencillo y es más práctico y más secuencial, ¿ya? Y esto es fundamentalmente para amenorreas secundarias. La primera prueba que tienes que tener para ante una paciente que no regla, una paciente con amenorrea secundaria, es hacer una prueba de embarazo, ¿no? Si es positiva, esta paciente está gestando. Acá, como le digo, va a ser todo por niveles, ¿no? Evalúas el nivel del útero, ¿no? El útero, la vagina, o sea, la salida y la formación de la sangre para la menstruación. Evalúas el nivel del ovárico, evalúas después el nivel hipofisiario y después llegas hasta al nivel del hipotálamo, ¿no? En ese orden, en orden ascendente vas haciendo la valoración. Si la prueba de embarazo es negativa, tienes que determinar la TSH y la prolactina, porque la TSH, el aumento de la TSH, el aumento de la prolactina también provocan amenorrea, porque van a bloquear el pico de LH, ¿ya? El hipotiroidismo y el aumento de la prolactina, la hiperprolactinemia bloquean el pico de LH. Ahora, si estos son normales, ya empiezas a hacer tus tests. Igual como les dije, ¿no? Haces primero un test con progesterona, ¿no? Si regla, significa que esta paciente ha estado teniendo déficit de progesterona. Y el déficit de progesterona se produce en la anovulación, ¿no? Porque la mujer, si no ovula, no produce progesterona. Entonces, si tú le das progesterona y regla, significa que lo que le estaba faltando era progesterona porque no estaba ovulando. Y dentro de estos casos, la causa más común de anovulación es el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Vamos, entonces, ahí avanzamos. Si tú le das progesterona y no regla, tienes que darle ya no solo progesterona, sino estrógenos y progestágenos, ¿no? Ya completar las hormonas del ciclo, ¿no? O sea, prácticamente... Mira, entonces, si le das estrógenos y progestágenos, o sea, has completado todas las hormonas necesarias para que se produzca la menstruación y no regla, el problema está a nivel anatómico, ¿no? O no hay útero, o no hay vagina, o no hay cervix. Si tú le das estrógenos y progesterona, significa y regla, significa que el problema ¿dónde está?
significa que no, el órgano que debe producir el estrógeno en los hipogestágenos no lo está produciendo. ¿Cuál es ese órgano? El ovario, pues, ¿no? Significa que si hay estrógenos y progestágenos, tú le das estrógenos y progestágenos y regla, significa que el ovario o no fundamentalmente no los está produciendo bien, ¿no? Ahora, lo que tienes que averiguar es si el ovario no los está produciendo bien por problema propio del ovario o por problema de la hipófisis o del hipotálamo. Para eso, tú vas a medir las gonadotropinas, FSH y LH. Como les dije, si están elevadas, quiere decir que el problema está en el ovario, porque la hipófisis y el hipotálamo están aumentando la secreción de las gonadotropinas para intentar una respuesta en el ovario, pero si está alterada, esta respuesta, van a mantenerse elevados. Entonces, la alteración ovárica puede corresponder fundamentalmente a la falla ovárica prematura, ¿ya? La falla ovárica prematura es la presentación de la menopausia antes de los 40 años, ¿ya? Falla ovárica prematura, menopausia antes de los 40 años. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si están elevadas ya encontramos el problema. El problema ha sido el ovario. Pero si están bajas, entonces el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo, ¿no? Ahora, entonces tú valoras la GNRH, ¿no? La GNRH valoras. Si tú aplicas GNRH y sube la FSH, ¿qué significa? Que no se ha estado produciendo GNRH, ¿no? Entonces el problema ¿dónde está? En el hipotálamo. ¿Y qué problemas qué problemas hipotalámicos pueden dar FSH? ¿Qué problemas pueden dar alteraciones hipotalámicas en forma secundaria? O sea, generalmente son las anorexias nerviosas, el ejercicio excesivo, ¿no? Acá también se puede observar lo que es el hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Que es el síndrome de Kalman, ¿no? El cual es una alteración en la migración de las células de la cintilla olfatoria, ¿no? Que bueno, también van a ocasionar alteración en la alteración de la secreción de esta hormona y generalmente cursan con anosmia más alteración más hipogonadismo hipogonadotrófico es síndrome de Kalman, ¿no? Si tú le pones GNRH y no sube, ¿qué significa? Que el problema está en la hipófisis, ¿no? Generalmente son tumoraciones. Entonces, así tienen que hacerlo en forma secuencial en las amenorreas. Vamos entonces con las preguntas. Dice, mujer de 21 años que presenta una amenorrea secundaria. Los niveles plasmáticos de gonadotropinas son inferiores a 10. Eso quiere decir que son normales, ¿no? O sea, en realidad acá esta pregunta podría estar mal planteada porque tienen que decirnos el día en que han sido tomadas LH y FSH, porque los valores fluctúan con el día del ciclo, ¿ya? Pero bueno, las asumimos como normales. Por eso, o sea, tienes que medirlo en el tercer día del ciclo. Todos los exámenes hormonales, o sea, basales, se deben medir en el tercer día del ciclo de la menstruación, al tercer día de la menstruación, porque en estos días, o sea, tanto la LH, la FSH, el estradiol, porque acá es donde tienen valores prácticamente homogéneos en casi todas las mujeres. Si tú lo tomas a mitad del ciclo o más adelante, los valores son muy fluctuantes y no se puede, digamos, estandarizar para todas las mujeres. Por eso, los valores se deben medir entre el tercer y cuarto día más tardar de iniciada la menstruación, ¿ya? Y generalmente la FSH tiene que estar bajo de 12, ¿ya? Bajo de 12. Ahora, los niveles de prolactina y de TSH son normales, ¿no? La paciente no menstrua tras la administración de progestágenos, entonces no es una anovulación, ¿no? Pero sí lo hace al administrar un estrógeno junto con un progestágeno, o sea, hemos administrado estrógenos y progestágenos, entonces no es anovulación, no es alteración genital. ¿Qué podría ser?
una alteración ovárica, o sea, una falla ovárica prematura, puede ser una alteración hipotalámica o puede ser una alteración hipofisiaria, ¿no? Ahora, la FSH y la LH están normales, ¿no? Entonces, no es una falla ovárica prematura, ¿no? ¿Qué te queda? Que sea una alteración hipotalámica o una alteración hipofisiaria, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el síndrome, entonces la respuesta acá es la C. ¿Por qué no es la D? Porque si fuera si fuera la D, generalmente este síndrome está asociado con alteraciones de otras hormonas. Acá vemos que la prolactina y la TSH están normales. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Entendimos esa parte de las amenorreas? Es importante tener claro estos temas que son pequeños, porque son los temas en los que puedes sacar ventaja, ¿no? O sea, si tú haces una pregunta que la mayoría no la va a hacer o se va a equivocar, entonces tienes una ventaja adicional. Entonces, una mujer de 19 años que consulta por llevar 6 meses sin regla. Entonces, ya tenemos acá el diagnóstico, ¿no? Es una amenorrea secundaria. Se manifiesta preocupada por su sobrepeso. Ha estado a dieta y ha perdido 5 kilos en 8 meses. Actualmente pesa 47 kilos, mide 1,65 m. El test de gestación es negativo. ¿Cuál es la causa más probable? Entonces, acuérdense, hay una patología que es la anorexia nerviosa, ¿no? La anorexia nerviosa, la baja muy súbita de peso, el ejercicio excesivo e incluso el estrés pueden ocasionar amenorrea secundaria. ¿Por qué? Por disminución de la secreción de la GnRH, ¿ya? Entonces, anorexia nerviosa, anorexia nerviosa, disminución excesiva de peso, ejercicio excesivo, incluso el estrés pueden ocasionar disminución de la producción de la GnRH con la consecuente amenorrea secundaria. Entonces, es bien parecido a lo que ocurre en el síndrome de Kallmann, ¿no? Con la diferencia que el síndrome de Kallmann es una amenorrea primaria y el síndrome estos estados son amenorreas secundarias. Entonces, la respuesta acá es, ¿cuál es la causa más probable de su amenorrea? Entonces, estamos quedando que es un déficit de secreción de GnRH, pero no vemos la respuesta acá, ¿no? No lo vemos así. Pero si hay déficit de GnRH, ¿cómo van a estar las gonadotrofinas? Disminuidas, ¿no? Porque el GnRH es la que estimula la producción de las gonadotropinas. Entonces es hipogonadotrófico, ¿no? Ahora, si hay disminución de las gonadotropinas, ¿cómo va a estar la producción de estrógenos y de progesterona? Disminuida también, ¿no? Porque la FSH y la LH son las que estimulan esa producción. Por lo tanto, es un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Porque no están funcionando ni los ovarios, ni están funcionando por disminución de las hormonas gonadotropinas. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Todo bien? Perfecto. Una paciente de 16 años que presenta amenorrea acompañada de profundas alteraciones del olfato, ¿no? Ya son preguntas clásicas. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Síndrome de amenorrea galactorrea, no. Porque eso se refiere a la hiperprolactinemia. Amenorrea de causa uterina, no. Síndrome de ovario poliquístico, no. Puede ser, ¿no? O sea, todas pueden ser, pero acá el detalle es que nos dan un dato importante que es las alteraciones del olfato. Entonces acá sabemos que lo que está viendo es un síndrome de Kallmann, ¿no? El síndrome de Kallmann, como lo dijimos, es un hipogonadismo hipogonadotrófico por déficit de la secreción de la GnRH. Entonces, ¿el problema dónde está? En el hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo. Ahora, ya les dije, el cariotipo más común de la disgenesia gonadal mixta. Cuando hablamos de las causas de amenorrea primaria, ¿recuerdan? La principal causa es la disgenesia gonadal. Dentro de las disgenesias gonadales, la principal causa de disgenesia gonadal hay dos tipos de disgenesia gonadal, la mixta y la pura. La mixta es el síndrome de Turner y la pura es el síndrome de Schweyer. ¿En qué se diferencian? Ambos cursan con hipogonadismo, ¿no? Los ovarios no funcionan adecuadamente. La diferencia es que el síndrome de Turner cursa con
enanismo, infantilismo sexual, ¿no? Y todas las características clínicas que cursan con el síndrome de Turner. En cambio, en el Swyer habitualmente no cursa con enanismo, ¿ya? Ahora, acuérdense que el síndrome de Swyer, esas gónadas tienen tendencia a formar tumores malignos, ¿no? Esas fundamentalmente, obviamente, del tipo germinal. Y fundamentalmente son gonadoblastomas, aunque también pueden formar disgerminomas, pero para términos del examen es gonadoblastoma, ¿ya? Entonces, estábamos acá. Entonces, el cariotipo más común de la digenesia gonadal mixta, o sea, nos están hablando del síndrome de Turner, ¿no? El síndrome de Turner, como sabemos, es cuando un cromosoma, el X, se ha desactivado, ¿no? Entonces es 45X0. Y también puede ser 45XY cuando son mosaicos, ¿no? Entonces, esta es la respuesta B. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Síndrome de ovario poliquístico. Entonces, como sabemos, el síndrome de ovario poliquístico es una afectación bastante compleja de causa aún no determinada, ¿no? Que afecta a mujeres en edad reproductiva, ¿no? Fundamentalmente asociado a algún evento importante que es la resistencia a la insulina. No se sabe si es causa o es producto del síndrome en sí, ¿ya? No se sabe cuál es lo desencadenante del síndrome de ovario poliquístico. Pero para diagnosticarlo existen unos criterios que son los criterios de Rotterdam, que se dieron en el 2003. Tienes que tener 2 de 3 criterios, ¿ya? Uno de los criterios es la oligo o anovulación. Oligo o anovulación. O sea, fundamentalmente amenorrea o que la paciente tenga ciclos irregulares, ¿no? Ciclos menstruales irregulares. Signos de hiperandrogenismo, ya sean clínicos o bioquímicos. ¿Cómo estableces el hiperandrogenismo clínico? Obviamente, pues, presencia de acné, hirsutismo, ¿ya? ¿En qué se diferencia el acné el hirsutismo de la hipertricosis? ¿Ya? Entonces, la hipertricosis es la aparición de vello donde habitualmente no debería haber, ¿me entienden? Por ejemplo, que aparezca en la cara, en las palmas de las manos, ¿no? Eso es una hipertricosis. El hirsutismo es el crecimiento excesivo del vello donde normalmente sí hay, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Esa es la diferencia. ¿Perdón? No. No. Por ejemplo, como criterio de hiperandrogenismo está el hirsutismo, no la hipertricosis, ¿ya? Entonces, para que tú tengas un hiperandrogenismo bioquímico, tienes que medir sobre todo la testosterona libre, ¿ya? La testosterona libre. Ahora, otro criterio es los ovarios poliquísticos que se van a valorar por ecografía, ¿no? Más de 12 folículos de menos de 10 milímetros o un volumen ovárico de 10 centímetros en uno o ambos ovarios. Obviamente excluyendo otras patologías que pueden causar hiperandrogenismo, ¿no? Como la hiperplasia suprarrenal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, 2 de 3 criterios. Como ven, acá no se menciona el criterio de la relación LH-FSH, ¿no? Eso no es un criterio actualmente. No hay necesidad de medir gonadotropinas para establecer el diagnóstico de ovario poliquístico. Entonces, acá como les dije, tienes que descartar estas causas de hiperandrogenismo, ¿no? Hiperprolactinemia, tumores suprarrenales, tumores ováricos, hiperplasia suprarrenal, hipercortisolismo, ¿no? Entonces son causas también de hiperandrogenismo. Tienes que descartar esas causas para que establezcas el diagnóstico de ovario poliquístico. Entonces, la fisiopatología, como les dije, es compleja del ovario poliquístico, pero fundamentalmente se va en el ovario poliquístico lo que se va a producir son, acuérdense cuando hablamos de la secreción pulsátil de la GnRH, ¿no? Tiene un orden para secretarse, ¿no? En forma pulsátil, los ciclos rápidos y cortos para la secreción de la FSH y los ciclos más largos y más espaciados para la secreción de la LH. En el ovario poliquístico esta secreción pulsátil está alterada, hay una secreción desordenada de la GnRH, ¿ya? Entonces generalmente esta secreción desordenada va a originar un aumento de la secreción de la LH. Ahora,
la LH para que produzca ovulación tiene que ser secretada en el momento exacto. O sea, si se secreta continuamente durante el ciclo, prácticamente no se va a producir ovulación, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en el ovario poliquístico. Hay un desorden en la secreción pulsátil de la GnRH con la consecuente con el consecuente aumento de la LH. Como dijimos, la LH actúa en la teca interna. Entonces, la LH va a provocar una excesiva estimulación de la teca interna. La teca interna produce andrógenos, ¿no? Entonces, al haber estimulación de la excesiva de la teca interna, va a haber una hiperplasia tecal, ¿no? La hiperplasia tecal va a producir andrógenos en demasiada cantidad que van a superar la capacidad de aromatización de la granulosa. ¿Me entienden? Normalmente, si se producen andrógenos en la granulosa, se van a aromatizar y van a producir estrógenos. Pero acá en el ovario poliquístico se producen en tanta cantidad que se supera la capacidad de aromatización de estos andrógenos. Entonces existe un medio hiperandrogénico, ¿no? Un medio hiperandrogénico, ¿no? Por lo cual va a disminuir un poco la FSH, va a disminuir la progesterona, por lo cual va a producirse los ciclos anovulatorios, y esto además se asocia también con la resistencia a la insulina. Entonces, las manifestaciones clínicas en el ovario poliquístico: anovulación crónica, ¿no? Por el hiperandrogenismo, ¿no? Por la secreción inadecuada de la LH, que va a conllevar a infertilidad. El hiperandrogenismo con su acné, hirsutismo, desórdenes metabólicos, que va a conllevar a obesidad, aumento de andrógenos adrenales, aumento de la insulina, aumento de la resistencia a la insulina. Ahora, ¿cómo diagnosticamos resistencia a la insulina? Existe una fórmula para diagnosticar la resistencia a la insulina. ¿Ya? La fórmula es glucosa basal entre insulina basal mayor de 4.5, resistencia a la insulina. ¿Ya? Ahora, existe también hiperplasia endometrial, desórdenes menstruales, ¿no? Perdón. Ya. Hiperplasia endometrial, desórdenes menstruales, va a haber persistencia, producción estrogénica, aumento del LH, disminución de la FSH, ¿no? Que era un criterio antiguamente. Aumento del estímulo tecal, aumento de los andrógenos ováricos, detención de la foliculogénesis, ¿no? Porque se presenta en el ovario un medio hiperandrogénico, ¿no? Entonces, ese medio hiperandrogénico atrecia los folículos, ¿ya? Perdón, les dije es menor, ¿ya? Menor de 4.5. Glucosa basal sobre insulina basal menor de 4.5. Ese es criterio para resistencia a la insulina. Ya, entonces, ¿qué síntomas van a presentar las pacientes con ovario poliquístico? ¿No? Van a presentar fundamentalmente oligomenorrea, amenorrea, hirsutismo, obesidad, acné, alopecia, acantosis nigricans en relación a la resistencia a la insulina y infertilidad como consecuencia de la anovulación, ¿no? Sea primaria o secundaria, ¿no? Infertilidad primaria cuando nunca han tenido gestación, y secundaria cuando por lo menos han tenido una gestación, independientemente de los resultados, ¿no? Sea un aborto, un ectópico, lo que sea. Ahora, entonces, dentro del síndrome de ovario poliquístico es importante identificar lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, para diagnosticar el síndrome metabólico, entonces vamos a tener 3 de 5 de estos criterios van a definir el síndrome metabólico en una paciente con ovario poliquístico, ¿no? La obesidad central abdominal, si es mayor de 88 centímetros, los triglicéridos mayores de 150, el HDL menos de 50, la tensión arterial 130-85, la prueba de tolerancia a glucosa en ayunas y a las 2 horas, ¿no? Alterada, ¿no? Entonces, con 3 de estos defines un síndrome metabólico en el ovario poliquístico. Ahora, ¿qué tratamientos tenemos para las pacientes con ovario poliquístico? Ahora, hay que enfocarlo también mucho en función de lo que de lo que se va a tratar, ¿no? Si el síntoma fundamental que se va a tratar es la infertilidad, lo que podemos utilizar son inductores de la ovulación, ¿no? El principal inductor de la ovulación usado en ovario poliquístico es el citrato de clomifeno, ¿ya? El citrato de clomifeno.
Ahora podemos utilizar el drilling ovárico, que es la cirugía de perforación ovárica. Si es que finalmente estas terapias no mejoran, no funcionan en la paciente, se puede utilizar la fertilización in vitro, ¿no? Ahora, si concomitantemente hay resistencia a la insulina, se puede utilizar fundamentalmente la metformina. Obviamente la paciente tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que cambiar sus hábitos dietéticos, si fuma tiene que dejar de fumar, tiene que bajar de peso, ¿ya? La baja de peso colabora mucho en el tratamiento, en la anovulación sobre todo, ¿no? En la fertilidad de esta paciente. Ahora, vamos a las preguntas. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico presentan un aumento de riesgo a largo plazo para los siguientes procesos, excepto para la diabetes mellitus 2, vimos que se asociaba con síndrome metabólico, ¿no? Entonces sí, ¿no? Hipertensión arterial, claro, son partes del síndrome metabólico. Coronariopatía también, ¿no? Tienen dislipidemias, HLL disminuida, triglicéridos aumentados, ¿no? Lo que sí no va es la osteopenia. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas pacientes tienen un medio de constante estimulación estrogénica, ¿no? Los estrógenos, por ejemplo, solo para que tengan la idea, que una de las causas de osteoporosis o de osteopenia es la menopausia, en la cual hay disminución de los estrógenos periféricos. Pero estas mujeres, las pacientes con ovario poliquístico, generalmente tienen una constante estimulación por estrógenos, por lo tanto no sufren habitualmente de osteopenia, pero sí tienen los otros problemas que acarrea el estímulo constante de estrógenos, ¿no? Que es fundamentalmente la hiperplasia endometrial, ¿ya? La hiperplasia endometrial.